Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es 24 de junio, San Juan, y esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy, el espectro Gómez Gámez. Comenzamos. Concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez. Un espectro político. ¿Está y no está? Un espectro porque hoy no ha estado en cuerpo presente en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza, pero a su vez ha estado muy presente. El pleno ha estado dedicado a su persona. El señor Gómez Gámez se ha escondido. Le deben abrumar los focos al portavoz adjunto del Grupo Socialista. Y es que seguramente, antes de estos hechos, lo conocerían poco más que en su casa y da gracias. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho famoso? Porque los informes de la UCO desvelan que se le mencionó en una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán. El PP ha convocado el pleno extraordinario de hoy para exigir su cese. Cabe recordar que el socialista está suspendido temporalmente de militancia hasta que se resuelva su expediente informativo. A ver, Gómez Gámez ha defendido en todo momento su inocencia y ya no ejerce como portavoz adjunto desde que el viernes se retirase voluntariamente, entre comillas. Aunque eso sí, no ha renunciado al acta de concejal. Muy oportuno renunciar a ser portavoz adjunto 2 días después de que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, confirmase que hoy habría pleno extraordinario. Así no tiene que estar presente. También les digo otra cosa. Si es inocente, no creo que quiera haberse escondido por decisión propia. Si el PSOE o Pilar Alegría, o quizás la portavoz municipal Lola Ranera, han sido quienes han querido esconderlo, puede ser. No obstante, no conocemos las razones, aunque nos las imaginamos. Los compañeros de Gómez Gámez en el ayuntamiento han retirado previamente su sillón para evitar la foto del asiento vacío. Háganse a la idea. Vamos a escuchar ahora los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Comenzamos por el portavoz del Partido Popular, Alfonso Mendoza. La verdad es que esto ya no va del señor Gómez Gámez, no solo va de él. Tarde, 6 días tarde, pero finalmente hizo lo que por otra parte no podía dejar de hacer. No era normal que el señor Gómez Gámez siguiera siendo el portavoz adjunto y, por tanto, el representante de un partido que le ha suspendido de militancia y ha abierto un expediente por aparecer en un informe de la Guardia Civil respecto de la trama corrupta de Santos Cerdán y el Partido Socialista. Vamos ahora con el señor Rollo, del Partido Socialista. Esta moción no tiene ningún sentido, porque ustedes piden una cosa que ya está cumplida. Ya está cumplida, sí. El señor Gómez Gámez la semana pasada renunció a la portavocía adjunta. Y lo hizo, y en esto voy a ser muy claro, sin que haya un solo indicio de conducta ni criminal ni inmoral que pueda deducirse de las más de 500 páginas de informe de la UCO. Y eso usted, señor Mendoza, lo sabe. A ver, seamos sinceros, ¿aparecer en una conversación entre 2 personas es un delito? No, aquí hay algo más. Vamos con Julio Calvo, portavoz de Vox. Una referencia tangencial como esa no debería haber dado lugar ni a la suspensión de militancia, ni siquiera citarlo. Pero claro, eso nos lleva a sospechar que efectivamente 2 cosas, o que la señora Alegría, de nuevo con la prudencia y la inteligencia política que la caracteriza, necesitaba un chivo expiatorio, lo cual dice mucho y muy malo de esta persona, de Pilar Alegría, digo, o por el contrario es que sabía algo de el señor Gómez Gámez, que es lo que todos sospechamos a raíz de esas declaraciones. Es inevitable que todos los demás sospechemos que la señora Pilar Alegría sabe algo del señor Gómez Gámez inconfesable y que ha dado lugar a la decisión que ha tomado. Julio Calvo le dejaba un recadito a Lola Ranera. O usted no se ha enterado de nada o usted nos ha estado mintiendo. Y, desde luego, nosotros, independientemente de que podamos estar a favor o en contra de los planteamientos que el portavoz de su grupo defienda, lo que sí que necesitamos es un portavoz fiable, que sepamos que cuando dice algo tiene el respaldo de su partido y no va a ser desmentido por el secretario o la secretaria general de su partido aquí en Aragón a los pocos días. Así que yo creo que lo más aconsejable es que usted también sea cesada o dimita como portavoz de su grupo, porque ha sido expresamente desautorizada por la secretaria general de su partido aquí en Aragón. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Por qué dice que la portavoz Lola Ranera ha sido desautorizada por Pilar Alegría?
Bueno, pues porque Pilar Alegría, los primeros días de que se conociera todo el nombre de Gómez Gámez en el informe de la UCO, los primeros días, negó que hubiera sido suspendido de militancia. Cuando ya se había anunciado por parte de Pilar Alegría, no, se ha suspendido de militancia. Lola Ranera decía, no, de militancia sí, pero no solo suspendido. Decíamos, bueno, ¿suspendido de qué? ¿Suspendido de qué? Luego nos dijo que, por supuesto, a pesar de estar suspendido, no dijo ni de militancia ni de nada, seguía como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y, curiosamente, cuando días más tarde, efectivamente, pidió su baja o su dimisión como portavoz, quien anunció esa renuncia no fue Lola Ranera, sino Pilar Alegría. ¿De qué ha servido el pleno extraordinario de esta mañana, no? Porque se supone que se debían dar explicaciones, pero ha sido más, pues... No, explicaciones no hemos recibido absolutamente ninguna. Yo he asistido, una de las cosas que he podido ver es que por parte de Pilar Alegría y de todo el grupo municipal, lo único que se ha intentado ha sido el encapsular, digamos, todo el tema de la corrupción en 3 personas. Y eso es imposible, porque evidentemente si ha habido casos de mordidas, ahí han tenido que intervenir muchas instituciones o muchos órganos del gobierno. Si ha habido contratación irregular de las prostitutas de este grupo, del que hacía uso este grupo, pues evidentemente han tenido que intervenir los dirigentes de esas empresas públicas. Y de hecho hemos podido asistir, lo he dicho hoy en el Pleno, a unos espectáculos que serían inimaginables en cualquier Estado de Derecho. El portero de un puticlub, por ejemplo, dando instrucciones de estas contrataciones, nada menos que a la presidenta de una de las principales empresas públicas del país, como es Adif. Bueno, dejamos ya al señor Gómez Gámez, que al espectro, si no está, pues no vamos a hablar más de él. Vamos con la ventana que nos ofrece el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tengo aquí un titular: Vox quiere que se prohíba impartir árabe y cultura marroquí en 10 colegios de Zaragoza. Cuéntenos, señor Calvo. Sí, bueno, hemos sabido que hay un programa que está pagado por el Gobierno de la Nación, una especie de convenio de colaboración con el gobierno marroquí, por el cual el gobierno de Marruecos está pagando profesorado que imparte este tipo de asignaturas o este tipo de clases de cultura marroquí y de cultura árabe, lengua árabe también, en los colegios de Zaragoza, en 10 colegios, si no recuerdo mal. Y la verdad es que nos parece sorprendente. Yo creo que esto no debe estar pasando en ningún otro país del mundo, cuando precisamente todos los procesos de inmigración, de todas las políticas migratorias de todo el resto de los países, lo que tratan es precisamente de asimilar o integrar a la población de origen extranjero en los países de origen. Aquí sabemos que por parte del Reino de Marruecos se está haciendo una instrumentalización de la inmigración a favor de sus intereses. De hecho, está reclamando Ceuta, Melilla, ahora sabemos que también las Islas Canarias, y sabemos recordemos cómo en el año 2021, si no recuerdo mal, fue cuando se produjo aquella invasión masiva de migrantes, muchos de ellos menores, había del orden de unos 1.500 o 1.600 menores contabilizados, que entraron a la fuerza, que franquearon la frontera de Ceuta. Y además que la materia se imparte desde hace años por profesorado funcionario marroquí, ¿no? Efectivamente, lo cual nos parece una intromisión, la verdad es que insólita, que no entendemos. Cuando de lo que se debe explicar en los colegios españoles es precisamente la cultura española y nuestras normas de conducta. Hemos sabido, pues lo sabemos muy a menudo, cómo el colectivo de magrebíes, por ejemplo, protestan, o el colectivo musulmán protestan porque se da carne de cerdo, por ejemplo, en los menús escolares. Han protestado también por la celebración de algunas de nuestras celebraciones religiosas, porque dicen que ofende a su religión. En fin, no se aprecia por parte de ciertos colectivos y concretamente de estos, no se aprecia ninguna voluntad de integración en la cultura y en la sociedad española. Y sabemos también que parte de su cultura, lógicamente, está en contra de algunas de las normas y leyes, normas de nuestras costumbres y de nuestras leyes, como es el trato hacia la mujer. Julio Calvo, por mi parte nada más. Pues muchas gracias. Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, buenos días. Encantado.
El futuro de Aragón pasa por los centros de datos. Esta mañana se ha celebrado un foro al respecto en Zaragoza. En él ha participado el presidente aragonés Jorge Azcón. La mayor transformación social y económica que se va a producir en el mundo en los próximos años va a estar relacionada con la industria de los datos. La industria de los datos necesita centros de datos, necesita infraestructuras y no hay ninguna otra región en toda Europa en la que se estén acometiendo tantos proyectos de inversión millonarios como se están haciendo en la comunidad autónoma de Aragón. Bueno, y es que son miles de millones. Vamos a repasarlos. Miren, Amazon Web Services, 15.000 millones de euros en 3 centros de datos, en Huesca, Burgo de Ebros y Villanueva de Gállego, bueno, y además Zaragoza. Creación de 6.800 empleos. Microsoft, una inversión de 6.600 millones de euros, bueno, de 6.600 a 9.000 millones en 3 centros de datos. La Muela, Villamayor y uno adicional cerca de Puerto Venecia. 2.000 empleos. Blackstone, 7.500 millones en el proyecto Rhodes, Macrodata Center en Calatorao, 1.400 empleos. Box2Bit, lo he dicho bien, Lucía, que mi pronunciación en inglés va así asá. Sí, lo has dicho bien. Perfecto. Box2Bit, 3.400 millones en el Campus Ebro en Cariñena, 5 edificios, 2.000 empleos. Sanca, 2.600 millones en Green It Aragón, 3 centros en Luceni. En fin, y también Azora con 2.000 millones en un centro de Villamayor de Gállego. Aquí están los 50.000 millones que dice Jorge Azcón. ¿Por qué esta apuesta por los centros de datos? ¿Por qué esta fiebre, mejor dicho, por los centros de datos, ¿no? ¿Qué tiene Aragón? ¿A qué aspira Aragón? Azcón siempre ha dicho que aspira a que Aragón sea la nueva Virginia de los Estados Unidos. Vamos a escuchar el porqué, vamos a escuchar la opinión de José Ángel Jimeno. Se dice que Aragón podría convertirse en la nueva Virginia en cuanto a infraestructura digital. Virginia concentra en algunos de sus condados centenares de centros de datos y de soportes físicos de la denominada nube, lo que propicia que se la denomine el corazón de Internet. Con el avance de la inteligencia artificial se necesitarán muchos más centros de datos en las ubicaciones óptimas. Aragón cumple con creces muchos de los requisitos que se solicitan a estos emplazamientos, porque dispone de terreno edificable en zonas de mínimo riesgo de desastres naturales, cercanía de suministro eléctrico a bajo precio y procedente de fuentes renovables, acceso a redes de telecomunicaciones, disponibilidad de agua para refrigeración, cercanía a grandes centros de negocio y económicos, ubicaciones con temperaturas suaves y armonía social y laboral. Un aspecto clave es el acceso a la energía. Aquí la simbiosis entre los centros de datos y Aragón es máxima. Estos centros de datos acceden a energía más barata y renovable. Los municipios consiguen implantación de negocios de alto valor tecnológico que necesitan empresas de mantenimiento e instaladoras cercanas. Y los centros de producción no tienen que transportar la electricidad a centenares de kilómetros para otros consumidores, con la menor necesidad de redes y menor riesgo también de gestión de la infraestructura eléctrica. Entre los grandes riesgos de este tipo de instalaciones está el sabotaje físico o cibernético y las necesidades continuas de agua para refrigeración. Pero quizá lo más importante sea la adecuada planificación y medición de los recursos para atraer y conservar el talento personal y empresarial a nuestra tierra. Bueno, vamos avanzando en el baturrillo político. Vamos ahora con las pinturas de Sigena. Tenemos novedades porque se han dado en el calendario, pero novedades que no son novedades, ya nos las temíamos. ¿Qué ha pasado? El Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MENAC, presentó ayer en el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Huesca su incapacidad técnica para entregar las pinturas de Sigena. Incapacidad técnica para 2 cosas, tanto como para llevarlas en el plazo de 20 días que marca la ley de enjuiciamiento civil. Para justificar su postura, insisten en la imposibilidad de realizar la operación de restitución de las obras sin ponerlas en riesgo. De nada parece haber servido, la verdad, ese grupo de trabajo conformado por DGA, Generalidad, MENAC y Ayuntamiento de Barcelona para estudiar todas las posibilidades para poder cumplir con la sentencia del Supremo. Vamos a escuchar ahora la reacción de ayer por la tarde de Tomasa Hernández, la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA.
Es un escrito que no propone ningún plazo para cumplir la sentencia. Nosotros, desde el departamento, y siempre ha habido voluntad de colaboración con este grupo de trabajo que en principio ponían en funcionamiento, no para discutir si las pinturas se podían o no trasladar, sino para ver cómo se trasladaban, cuál era la forma y el tiempo para trasladarlas y restituirlas a la sala capitular del monasterio de Sigena. Han roto, desde nuestra óptica, evidentemente han roto cualquier clima de confianza, por lo cual no aceptamos más que el cumplimiento íntegro, total y absolutamente íntegro, de la sentencia que condena al MENAT a devolver todas las pinturas, las de la sala capitular y las pinturas profanas. No vamos a aceptar maniobras dilatorias de esta índole y, por lo tanto, el grupo de trabajo, hasta que no cambie la actitud del MENAT, pues el Gobierno de Aragón no asistirá a ese grupo de trabajo. Bueno, para la consejera este escrito lleva la voluntad implícita, ¿no?, de no querer cumplir la sentencia del Supremo, como acaban de escuchar. Lo cierto es que la comunicación del MENAC al juzgado encargado de ejecutar esa sentencia llegó ayer, a tan solo 4 días de que expire el plazo de entrega voluntaria, que finaliza este jueves. Superada esa fecha, el procedimiento entra en lo que se conoce como vía de ejecución forzosa, algo que el presidente aragonés Jorge Azcón recordaba esta mañana. Vamos a pedir la ejecución forzosa de la sentencia. Vamos a pedir la ejecución forzosa de la sentencia de forma inmediata y esperamos que por lo menos los técnicos o los responsables que tengan que el día de mañana traer esas pinturas a Aragón no se equivoquen y colaboren con la justicia y colaboren con el Gobierno de Aragón para que en el menor tiempo posible, en el menor plazo posible, las pinturas de Sigena vengan a Aragón. Verán, la ejecución forzosa puede incluir desde sanciones económicas hasta la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, ya ocurrió, hay un precedente en 2017 y también con bienes eclesiásticos, con expolios. En este caso, en 2017, con el traslado de los bienes retenidos en el Museo de Lérida.